Hola, Dios te bendiga a ti y a tu familia en esta hora. Que tengas un buen día hoy, domingo 21 de junio ya, Día del Padre. Claro, hoy es el Día del Padre, así que bendecimos a cada papá de la iglesia del Señor, cada uno que me está viendo en esta hora. Te bendigo, papá, que el Señor sea derramando bendiciones sobreabundantes sobre tu vida en este día especial. Este día es tuyo y el Señor te lo ha dado, y que el Señor sea obrando en tu corazón también por medio de la palabra que vamos a estar exponiendo hoy. Hoy el tema que vamos a tratar es de mucho interés y es sobre la maldad del hombre, y vamos a estar estudiando este concepto de la maldad. Esto es algo que desde el principio de la caída de Adán y Eva ha estado presente en este mundo, y esto es algo que no se ha ido del mundo, o sea, todavía está presente entre nosotros, y es algo de mucho interés estudiar sobre esto, las razones, por qué, las definiciones, los conceptos, las verdades que hay detrás de esta palabra maldad, o de esto que sucede en nuestro planeta hoy en día. Pero antes yo quiero que oremos. Oremos invocando la palabra del Señor, su presencia sobre nuestra vida, y reconociendo de que nuestro Señor Jesucristo es la palabra, es la verdad que nos hace libres. Así que oremos, mis queridos hermanos. Padre, en esta hora yo invoco tu presencia, invoco tu palabra sobre nuestra vida. Como lo acabé de decir, Señor, tú eres la palabra, tú eres la verdad, tú eres esa verdad que necesitamos para ser libres. Padre, alumbra hoy nuestro entendimiento, alumbra nuestro conocimiento, danos sabiduría. Padre, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, que sea tu palabra, como dice el apóstol, Dios, penetrando hasta lo más profundo, como aquella espada de doble filo, que llega a nuestro corazón, que llega hasta lo más profundo de nuestro interior, y sea, Señor, redarguyendo, sea fortaleciendo, sea animando, confortando, y sea bendiciéndonos, Señor, tu palabra. Bendícenos con tu palabra, santifícanos con tu palabra. Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es bendición, tu palabra es lumbrera a nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra, Señor, es un deleite, tu palabra, disfrutar de tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Habla a mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, Dios, que están viendo este video. Bendícelos a ellos. Que seas tú, Señor, obrando en sus corazones también en este tiempo, Señor, de aislamiento, de pandemia, Señor, que estamos viviendo. Que sea tu mano poderosa sobre ellos, que seas tú guardándolos, que seas tú resguardando sus hogares, cuidándolos, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque hasta hoy, Señor, tú nos has conservado. Hasta hoy tú nos has cuidado, nos has protegido y nos has bendecido, Señor. Así que te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Ahora nos disponemos, señores, a escuchar la reflexión de tu palabra. Y que seas tú, Señor, obrando en nosotros tu propósito. Necesitamos que tu propósito se haga vivo en nosotros. Vivifícanos con tu verdad. La necesitamos, Señor, en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, mis queridos, este concepto de la maldad, pues, es de mucho interés. Yo creo que esto se nos va a ir para largo. Creo que vamos a hablar largo. Yo voy a partir esto, pensándolo bien, porque lo he estado pensando. Pensándolo bien, yo voy a partir esta prédica en dos. Esto va a tener dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y el otro domingo miramos la segunda parte. ¿Y por qué? Porque hay mucha tela para cortar sobre este tema. Y créeme, a pesar de que escuchemos estas dos prédicas, la prédica de hoy y del próximo domingo, créeme, aún no vamos a abarcar, porque si nos ponemos a dedicarnos a hablar acerca de este concepto del mal, de la maldad en los seres humanos, hay mucha tela para cortar. Pero yo quiero hablarte en esta primera parte de hoy, yo quiero que definamos esto. Definamos este concepto de maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es el mal? Miremos la definición
miremos el texto que va a ser el motivo de nuestro estudio, de nuestra reflexión de la palabra del Señor. Te quiero compartir algunos puntos de interés, algunas verdades sobre este concepto de maldad. Y en la conclusión de esta prédica vamos a hacer una reflexión sobre por qué esto y cómo podemos lidiar con esto y cómo podemos sobrevivir a este mal que está en este mundo. Quiero empezar hablándote de que este mal no respeta ningún área. Este mal está en todas las áreas del sector humano. No respeta raza, no respeta color, no respeta sexo, no respeta géneros. Esto no respeta ningún área. Esto en cada área del ser humano está involucrada en nuestra sociedad, está involucrada en nuestro país, está involucrada en nuestra vida misma. Y cuando nosotros estamos hablando del mal, realmente de lo que yo te estoy hablando es de actos malos, como el asesinato, el robo, abusos. También te estoy hablando de libros, porque hay libros que son malos, como brujería, de hechicería y toda clase de libros que realmente no edifican el alma, sino que dañan nuestra percepción de la vida. También te estoy hablando de gente mala, como lo ha habido en la historia, Hitler, en nuestro contexto muy mencionado, Pablo Escobar. También te estoy hablando de acontecimientos malos, de huracanes, terremotos, tsunamis. Te hablo de enfermedades como el cáncer, el SIDA, o como lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia, el COVID-19, el coronavirus. También te hablo de todo este concepto de maldad en cuanto a la ética, en cuanto a la moral del ser humano. O sea, el mal, te estoy hablando de eso, porque el mal abarca, como te acabo de decir, muchas áreas de la vida del ser humano. Y la pregunta sería, pero entonces, ¿qué hace que todo esto sea malo? ¿Qué es el mal cuando nosotros lo vemos en sí, por sí mismo? ¿Qué es el mal realmente? Y de eso es que vamos a hablar. Así que veamos algunas de estas definiciones. En sí, en muchos sectores de esta humanidad se ha tratado de definir la maldad de muchas maneras. Se ha visto la maldad de muchas percepciones en este mundo. Hay algunos que se han atrevido a decir que el mal es una sustancia que se adhiere a otros o a algunos objetos, como si esto fuera una bacteria, un virus que infecta a un animal o al ser humano. También hay películas que han definido la maldad de una u otra manera, como esta saga de Star Wars, de la familia de los Skywalker. En esta película, George Lucas define el mal como algo que es contrario a la fuerza del universo. O sea, es una fuerza contraria al universo, como el lado oscuro de la fuerza. Ahí lo definen de esta manera la maldad. El diccionario de la Real Academia Española, pues en los 6 o los 5 primeros puntos define la maldad como algo contrario al bien. Esa es como la definición básica que da. Algo que es contrario al bien, como una acción mala o una acción injusta, algo que se aparta de lo que es lícito, algo que se aparta de lo que es honesto. Dice, habla de daños, de ofensas hacia una persona, hacia alguien o hacia una hacienda, dice también. Habla de desgracia, habla de enfermedad, habla de calamidad, habla de dolencia. El diccionario de la Real de Academia Española. Y allá en el punto 6, creo que en el punto 6 o el punto 5, hay algo interesante, porque ella también dice que es una enfermedad venérea. Dice que el mal es una enfermedad venérea y afirma diciendo que principalmente la sífilis, dice, define eso como maldad. O sea, este concepto de maldad, vuelvo y te digo, o sea, está en todas las áreas de la vida del ser humano. Pero realmente
nosotros podemos casarnos con estas definiciones sobre maldad, creo que hay algo más profundo en cuanto a la definición que nosotros tenemos que entender sobre la maldad, y esta te la quiero presentar en el día de hoy. A través de la historia, el ser humano ha definido la maldad como algo que es extremadamente impío, sorprendentemente malvado, vil, destructor, con ausencia de principios morales, con ausencia de bondad, con ausencia de amor, de caridad, de afecto natural entre los seres humanos. O sea, cuando carece todas estas cosas, podemos definir de que hay maldad. Hay maldad en el corazón humano, y todos estamos de acuerdo con esta definición. ¿Por qué? Porque es raro que haya la combinación de estas dos cosas, de amor y odio al mismo tiempo. Es raro porque es que o odias o amas. Por eso nosotros los seres humanos siempre llegamos a esta conclusión de que si no hay amor, hay maldad. Si no hay bondad, hay maldad. Si no hay caridad, no hay afecto natural, hay maldad. Porque como cuando no se expresa esto, cuando no se expresa el amor, cuando no se expresa la bondad, cuando no se expresan los buenos sentimientos, las buenas cosas en el ser humano, hay maldad. Y el hombre ha definido la maldad también desde este punto de vista. Y quiero presentarte un concepto de maldad que yo leí hace mucho tiempo y volví a leer, y quiero presentártelo a través de un libro que tengo. Este libro del que yo te estoy hablando, este libro se llama Apologética, herramientas para la defensa de la fe. Y este libro precisamente lo tengo aquí. Está aquí este libro, y yo revisándolo en esta semana, leyendo lo que decían los autores Norman Geisler y Ron Brooks, ellos dicen que en algunos casos el mal se puede explicar fácilmente, tal como sucede con las malas relaciones. Y ellos ponen un ejemplo que es muy interesante para explicar el concepto del mal. Y uno de estos ejemplos que ellos usan es que si yo compro un buen revólver, o yo adquiero un buen revólver, le pongo una buena bala, lo apunto a mi buena cabeza, pongo mi buen dedo en el buen gatillo y le doy un buen apretón, esto definitivamente dará como consecuencia o tendrá un resultado, o una mala relación, como una mala relación el resultado. Porque las cosas que están involucradas en esta relación no son malas en sí mismas, pero la relación entre las cosas buenas carece definitivamente de algo, y es porque se está usando estas cosas que son buenas para producir una mala relación, para producir una mala acción. Por ejemplo, o sea, entendiendo este ejemplo, los revólveres no fueron creados o no fueron diseñados para matar indiscriminadamente. Nuestra cabeza no fue concebida como para practicar tiro al blanco. A eso se refiere esta ilustración que estamos hablando. Las malas relaciones entre las cosas buenas. Hay una carencia entre las cosas buenas que hace que esto produzca una mala acción o un mal resultado en lo que vivimos, y a esto es lo que se le llama maldad o se le llama mal. Otro ejemplo que nosotros podemos dar en cuanto a esto para entenderlo mejor es lo que estamos pasando en nuestro contexto acá en San Andrés Islas. En el Caribe pues ha llegado la temporada de lluvia, o sea, las temporadas de lluvia acá en San Andrés han llegado. Nosotros sabemos y entendemos, y deberíamos entender, de que la lluvia no es mala en sí misma. O sea, en sí misma la lluvia no es mala. Pero cuando llueve en San Andrés, yo he visto comentarios en las redes sociales, por ejemplo en Facebook. He visto comentarios que cuando llueve hay personas que dicen, uy, qué rico esta lluvia. Y debajo de las cobijas, durmiendo, muy delicioso. Hay personas que se han expresado así de la lluvia. Hay otros que han escrito, uy, gloria a Dios, qué bendición.
las cisternas se van a llenar, va a haber agua, que siga lloviendo y se sigue clamando por la lluvia. Así que la lluvia no es mala en sí misma. Pero también vemos a otro sector que ora a Dios para que no llueva, para que la lluvia no caiga. ¿Por qué? Porque estas personas viven en lugares donde se inunda fácilmente. Al llover, las aguas crecen y se inundan sus hogares, se inundan sus casas aquí en San Andrés. Y estas personas no ven la lluvia en ese momento como una bendición, no la ven como algo bueno. Así que hay una carencia. ¿Por qué? Porque esto es en las relaciones. El tener un lugar, una casa construida en un lugar donde hay inundaciones, el agua, la lluvia, nunca se va a ver como una bendición. Pero en otros sectores, donde se está más cómodo, hay otro terreno diferente, más alto, donde las aguas no pueden llegar, es vista como una bendición. Así que a esto es lo que se habla en este libro de apologética sobre en cuanto a las relaciones de las cosas. Por ejemplo, los huracanes. Los huracanes que normalmente pasan alrededor de la isla, y gracias a Dios, Dios ha guardado a la isla de San Andrés de todos estos huracanes que han pasado por acá cerca. Y el huracán no es malo en sí mismo. El problema se da en cuanto a la mala relación con el huracán. Cuando ya el ojo del huracán pasa sobre nuestra isla, eso ya sucede algo malo, ya hay algo malo que está sucediendo. Y ese es el concepto de maldad, como lo explican estos hombres. Así que Norman Geisler y Ron Brooks, ellos definen el mal de esta manera. Ellos dicen que el mal es la falta de algo que debería haber en la relación entre las cosas buenas. Vuelvo y te lo repito. El mal es la falta de algo que debería haber en la relación entre las cosas buenas, dicen estos autores. Así que nosotros podemos entender el mal de esa forma. Un cuchillo tiene la función para picar, cortar la carne. Fue diseñado para esto, para la cocina, no para introducirla en el estómago de alguien o para dar puñaladas en la espalda de otras personas. Es la mala relación de las cosas. En estos días estuve viendo un documental sobre las personas que van a prisión. Y mirando esto en un juicio que iban a sentenciar a alguien por un delito que había cometido, hubo una mujer que se levanta ante el juez para dar un testimonio acerca del joven que iban a condenar. Y parece que era la maestra de este hombre cuando él era niño. Y esta mujer empieza a hablar y decir que el resultado de este joven fue consecuencia de las malas circunstancias que él vivió en su niñez. Y ella decía de que ella lo veía cada día llegar al colegio llorando, que no había día que él llegara al colegio llorando, pero lloraba por la situación que vivía dentro de su hogar, dentro de su casa. Y cuando empiezan a mostrar las fotos de la familia, uno ve que es una familia y parece buena a la vista de las imágenes que uno ve, porque todos están sonriendo, están abrazados, están alegres. Pero dentro de ese núcleo familiar, el niño recibía rechazo por parte de su madre. Él dice que la primera vez que él vio él llegó a tener una experiencia con su mamá, y es que él la vio consumiendo crack cuando él tenía 5 años. Y desde ahí la mamá lo ha desplazado, lo ha rechazado, diciendo él que ya cuando él tenía ya los 13 años, él ya llegaba tarde a la casa, llegaba tarde al hogar, se acostaba tarde, nadie le preguntaba dónde estaba,
ni qué hacía, ni nada. Nadie en el hogar no le importaba su vida. No tuvo un padre presente, fue abandonado por su papá y las circunstancias empezaron a llevarlo a él a tener una mala relación con la sociedad, con las personas. Empezó a consumir droga, empezó a caer con malas compañías a pesar de que no tenía bastante y terminó volviéndose un criminal. Y lo estaban sentenciando por esto. Las malas circunstancias, las malas relaciones de las cosas hacen que se produzca algo malo. La palabra de Dios dice que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hay una expresión que se repite por lo menos 6 o 7 veces en ese capítulo. Y es que cuando al terminar el día, dice, y Dios vio que todo lo que había creado era bueno, y era bueno en gran manera, dice. Porque Dios creó todas las cosas buenas. Todo lo que Dios creó, aún nosotros los seres humanos, fuimos creados en inocencia, buenos en cierta manera. Pero las circunstancias y las malas relaciones, la carencia de las cosas en esas cosas buenas, hicieron del hombre lo que es hoy. La maldad que éste refleja, la maldad que éste muestra, es la carencia de las cosas, de las malas relaciones de estas cosas buenas. Empezamos a tener circunstancias. La familia es buena, tener una familia es buena, tener un hijo excelente, muchos anhelan tener un hijo, pero cuando ya se empiezan a tener unas carencias entre todas estas cosas buenas, porque el nacimiento de un niño es bueno, pero cuando empiezas a criarlo de una manera distorsionada, en unas circunstancias pésimas, en rechazo y todo esto va a producir una mala relación, o sea, produce una mala acción, una consecuencia, un resultado negativo. Y ahí es cuando surge la maldad. En el día de hoy, yo quiero que veamos Romanos capítulo 1, versículo 16 al 32. Realmente este es el texto que vamos a utilizar como base para nuestra reflexión en cuanto a entender este concepto del mal. Porque en Romanos capítulo 1, el versículo del 16 al 32, nos habla de este tema del mal entre los seres humanos. Y vamos a tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo nos va a decir a través de este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 32. Te estoy haciendo énfasis. Este es uno de los capítulos que más ha impactado mi vida. Es uno de los que más he leído también. Y de este capítulo es que yo quiero que hagamos reflexión. Y yo quiero leértelo, pero yo te lo voy a leer en una versión moderna. Yo quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 32. Yo te lo quiero leer en esta Biblia moderna. Y yo quiero que tú lo escuches atentamente. Como te digo, esto es la primera parte. Realmente no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo sabía que esto iba a pasar, de que esto iba a estar partido en dos, y espero que este tema no se parta en tres. En Romanos capítulo 1, en esta versión de la Biblia, que es una versión moderna, preciosa, es una de las versiones que yo uso para lectura. Yo leo la Biblia en un año, o la leo en medio año, pero la leo es en esta versión. Ya los estudios bíblicos que yo hago para las predicaciones y todo, yo uso es la Reina Valera, y me apoyo también en otras versiones de la Biblia. Y yo quiero leerte este pasaje, y quiero que Dios sea hablándote en esta primera parte a través de la palabra, sin que profundicemos en ella, sin que profundicemos en reflexión sobre este pasaje. Y lo que yo te quiero hoy es que tú escuches la palabra de Romanos capítulo 1, versículo 16 al 32, porque muchas veces solamente leer la palabra, más que yo ponerme a explicar como tu servidor que soy, de llevarte a la reflexión de ella, de decir mis palabras, las conclusiones a las que yo he llegado, muchas veces la palabra es un efecto más fuerte, más profundo de lo que yo te pueda explicar de ella.
Y eso es lo que yo quiero que hagamos en esta primera parte. Que leamos este versículo, este texto que vamos a leer de Romanos capítulo 1, versículo 16 al 32. Hago énfasis porque no quiero que se te olvide. Quiero que lo leamos juntos. Van a aparecer ahí en pantalla esta versión de la Biblia. Y quiero que tengas la reflexión de la palabra por ti misma, que el mismo Espíritu Santo sea obrando. Y en la segunda parte hacemos reflexión de lo que el Señor me ha hablado a ti y hablamos de las verdades que quiero exponerte. Así que Romanos capítulo 1, versículo 16 al 32, el apóstol Pablo empieza diciendo lo siguiente: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales como con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 1,
versículo del 16 hasta el 32. Este capítulo de Romanos, este capítulo 1 de Romanos, es uno de esos capítulos centrales para que nosotros podamos tener una clara comprensión de la conducta del ser humano o de su condición. Es un capítulo que es necesario para que nosotros podamos entender el pecado y para que nosotros podamos tener una correcta perspectiva del Evangelio también. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de vivir la vida cristiana sin una comprensión correcta y bíblica del pecado, de la maldad, la gracia y el Evangelio. De todos los pasajes o todos los textos que se han escrito en la historia de la humanidad, el primer capítulo de Romanos nos provee una visión más completa, la explicación más coherente y el argumento más razonable acerca de la maldad del ser humano. Lo que nosotros acabamos de leer en este pasaje nos muestra la exposición más exhaustiva, más detallada acerca de la naturaleza del pecado. Aquí el apóstol Pablo, nos abre las cortinas de lo que sucedió en Génesis capítulo 3, la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esto lo hace para mostrar con más claridad y con más detalle lo que realmente está detrás del pecado. Así que, para decirlo de una u otra manera, Romanos capítulo 1 es el desarrollo y la explicación de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Porque Dios hizo todo bueno en gran manera. Dios todo lo que creó lo hizo bueno. Él es bueno y Él hace las cosas bien. Él hace las cosas buenas. Él creó todo lo que nosotros vemos, lo creó bueno en gran manera, dice su palabra. Y Él establece al hombre en el huerto del Edén para que viva eternamente, viva en abundancia, viva en paz y viva en una relación, en una comunión con Dios mismo. Y ahí es cuando entra la personificación del mal, Satanás. Y Satanás hace caer al hombre, le da una propuesta muy tentativa al cual el hombre cede a ella y el hombre desobedece a Dios. Y esta maldad hace que todo esto se destruya. La relación con Dios se quiebra la condición del hombre de vivir eternamente, se quiebran muchas cosas y empiezan a haber mucha maldad entre la humanidad. Y nosotros estamos desde ese tiempo, estamos sufriendo todas las consecuencias de ese pecado, siendo nosotros también como partícipes de esa maldad, transmitiéndola y produciéndola. Y Romanos capítulo 1 nos da también la solución a esto. Nos da la respuesta que necesitamos saber para ser libres de esta maldad, del pecado, de todo esto. Lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo también nos muestra la solución a este problema que la humanidad tiene. Así que esto es solo la primera parte que hemos visto hoy. La segunda parte la veremos en el próximo domingo, donde te quiero enseñarte algunas verdades que el apóstol Pablo a través de este pasaje nos enseña que nosotros como seres humanos tenemos que tener en cuenta. Así que oremos, entreguemos este espacio delante de Dios. Oremos para que esta palabra que acabamos de leer, te reto a que la leas esta semana, estés leyendo este pasaje, por lo menos léetelo 3 veces. Léetelo 3 veces antes del estudio del próximo domingo, para que tengamos la luz de parte de Dios a través de la exposición y el estudio que vamos a hacer de esta palabra. Así que oremos, mis queridos hermanos, pongamos este tiempo delante de Dios y que el Señor sea bendiciéndonos. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Padre, lo que leímos en tu palabra hoy sea obrando en nuestro corazón. Y esa semilla, Señor, de tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. Nosotros creemos y declaramos lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó en buena tierra. Y esta hizo que
diera fruto hasta el 100 por 1. Así que como lo dice tu palabra, nosotros declaramos eso, somos buena tierra, y que esta semilla que está siendo plantada en nuestro corazón dará mucho fruto, fruto de bendición, producirá cambio en nuestro corazón, producirá una perspectiva diferente de nuestra vida. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a todos los que están allí, Señor, conmigo orando en esta hora, Dios. Bendícelos a ellos, Señor. Bendice a tu iglesia, Dios. Obra en tu iglesia. Tu iglesia, Señor, te necesita. Sé tú obrando en medio de tu iglesia en estos tiempos, Señor. Estos tiempos son complicados, son difíciles, Señor. Padre, no permitas que el enemigo se aproveche de tu iglesia. No permitas que el enemigo se aproveche, Señor, de mis hermanos en la fe. Que seas tú, Señor, cubriendo a tu iglesia, rodeándola. Tu palabra promete, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, Dios. No permitas que tu iglesia se enfríe, no permitas que tu iglesia retroceda, Señor, ante la verdad, Señor, de tu presencia, ante la verdad de tu búsqueda, ante la verdad de lo importante, Señor, que es tenerte cerca de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras áreas, Señor, en cada asunto, Señor, de nuestra vida, Dios. Padre, haznos entender la verdad de tu palabra, Señor, como la que vamos a estar estudiando, Dios. Bendice a mis hermanos, cúbrelos con tu sangre, que tu Espíritu Santo sea sobre ellos y que seas tú concediendo los anhelos y los deseos que hay en los corazones de ellos. Y sosténnos, Señor, mientras pasa este tiempo, Señor, de prueba, este tiempo de disciplina, este tiempo de aislamiento, este tiempo, Señor, de quietud, Señor. Padre, que seas tú obrando, Señor, en nuestros corazones, en la sociedad, obra en San Andrés, obra en Colombia, Dios, y sé tú, Señor, haciendo tu obra, Señor, tu iglesia, Señor. Te necesitamos, este país te necesita, Dios, te necesitamos, Señor. Padre, y sabemos que nada se ha salido de tu control. Confiamos en tu soberanía, nuestra fe sigue puesta en ti, Señor, y creemos en tu palabra y en tus promesas. Yo te doy la gloria y te doy la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor sea bendiciendo esta semana que está empezando. Así que nos vemos hasta el próximo domingo para ver esta segunda parte. Dios te bendiga.